en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, qué placer saludarlos. Soy Marisol Dorat y tengo el gusto de poder conducir la entrevista AM acompañada de un gran equipo tras cámaras. Estamos listos para llevarles temas de coyuntura, de actualidad que sin duda son muy importantes para usted, salvadoreño que nos mira a través de la señal de Canal 10 y que también está pendiente a través de las diferentes plataformas digitales. Esta mañana tengo el gusto de recibir en la primera parte de nuestra entrevista a Javier Argueta, es el asesor jurídico de la presidencia, a quien le doy una cordial bienvenida a conocer el estudio de Entrevista AM. Bienvenido. Buenos días, Marisol. En primer lugar, felicidades por este nuevo programa, esta nueva entrevista. Entiendo yo que ya tiene muchísima audiencia y nuevamente felicidades. Era urgente, creo yo. Necesitamos espacios donde se amanezca, donde se diga la verdad, para que toda nuestra población pueda estar bien informada todos los días. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Usted es el experto para que nos hable de todos estos temas jurídicos. Definitivamente quiero que el primer tema sea, sin duda, la admisión de la controversia por parte de la Sala sobre esta aprobación irregular de la Asamblea para poder beneficiar a sus alcaldes. Lo han dicho muchos expertos. Querían, en el último momento, aún seguir beneficiando muchas alcaldías cuando les restan cuántos días a los alcaldes que están aún en las alcaldías, si es que no llegan a ser reelegidos. Sí. Bueno, en primer lugar que quisiera mencionarte que esta va a ser otra posible inconstitucionalidad de pronunciamiento de parte de la Sala de lo Constitucional debido a que nuevamente la Asamblea Legislativa ha caído o ha incurrido en errores constitucionales. Y si me permites explicarte y a la población que es importante que sepamos cómo se rompen las reglas. Estoy hablando a nivel constitucional de parte de la Asamblea y por tanto el presidente tiene necesariamente que vetar. El proyecto de decreto legislativo y el decreto hoy vetado hace referencia a la reforma del artículo 31, numeral 12 del Código Municipal. ¿Qué establece el Código Municipal? Esto es la prohibición o lo que se le llama la veda electoral. Hay una prohibición de que los alcaldes no deben de contratar, no deben de establecer dietas, no deben de aumentar salarios 180 días antes de las elecciones. Esto prácticamente son 6 meses. Esas prohibiciones vienen desde hace mucho tiempo, desde incluso del año 2006 hubo una reforma donde solo se prohibía campañas electorales en sí. Después se ha ido reformando el artículo y ese artículo ha venido prohibiendo otros elementos. Uno de los elementos que también se incorporó a la prohibición es que contrataran o hicieran préstamos 180 días antes. Primero porque se limita a los alcaldes a no utilizar el dinero o los préstamos para campaña electoral. Pero segundo, y esto es muy importante para que no dejen un nivel de deuda altísimo a los futuros alcaldes, incluso pueden ser ellos mismos,
a los futuros alcaldes y consejos municipales. Y hay otras razones de ser. Pues, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa vino y reformó el artículo y le quitó esa prohibición a los alcaldes y al quitar esa prohibición les permite que contraten préstamos a las alcaldías en plenas elecciones. El resultado, sin duda alguna, de esto han de ser intenciones, lo más seguro, porque hay pronunciamientos de eso, han de ser intenciones electorales para fortalecer los partidos políticos a través de las alcaldías. Pero, ¿cuál es el punto de esto? ¿Y cuál es el punto de la controversia? El punto de la controversia es que hay procedimientos, hay reglas constitucionales para aprobar una ley. Esas reglas constitucionales son, por ejemplo, el inicio del procedimiento, que es cuando yo presento una solicitud o una iniciativa de ley, o en el desarrollo del procedimiento legislativo en aprobación, es cuando ya se somete en la plenaria a aprobación el proyecto de ley, y al final es cuando se sanciona. ¿Dónde está el vicio acá? Lo voy resumiendo. ¿Dónde está el vicio? El artículo 138 de la Constitución le establece una obligación a la Asamblea Legislativa que son dos conceptos o dos palabras. Uno dice, después de discutido, dice el 138 de la Constitución, después de discutido y después de aprobado. Entonces, la frase discutido, hay mucha jurisprudencia constitucional donde obliga a la Asamblea Legislativa a que discutan los proyectos, a que primero pase por las comisiones. Por ejemplo, si va a hacer una reforma al Código de Familia, tiene que pasar por la Comisión de Familia. Si va a hacer una reforma al presupuesto, tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. Entonces, ingresa la pieza de correspondencia, se manda a la comisión, en la comisión se escucha a todos los actores que deben de intervenir, actores sociales o públicos. De ahí, después de que se da el dictamen, se pasa a la plenaria y en la plenaria se discute. Eso se llama publicidad parlamentaria, que yo voy a explicar rápidamente. Entonces, ese es el procedimiento normal que exige la Constitución para que, dice la Constitución, no haya secretismo parlamentario, para que haya debate parlamentario. Y la Sala de lo Constitucional ha dicho que la representación no se limita a la elección, sino que también al debate parlamentario. ¿Qué pasó, Marisol? ¿Qué es lo que sucedió? Hay una excepción a eso, a que los proyectos de ley no pasen por las comisiones, sino que pasen de una sola vez al plenario. Esto es lo que se denomina la dispensa de trámites, que la dispensa de trámites hasta hace pocos años había sido utilizado como instrumento de burla o como ropaje de constitucionalidad frente a proyectos que querían pasar sin pasar por las comisiones. Eso es lo que sucedió con este proyecto. Incluso a última hora se pasaban, eran los famosos madrugones. Eran los famosos madrugones. Entonces, la dispensa de trámites es lo que exige, según la Sala de lo Constitucional y el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es que haya urgencia, pero esa urgencia, dice la Sala, debe de ser comprobada, esa de urgencia debe ser objetiva, y esa urgencia aún en la plenaria debe de ser discutida. ¿Qué es lo que pasó en la plenaria? Margarita Escobar, a quien aprecio mucho, viene y pide en la plenaria 133, pide la modificación de la agenda. Y le dice, presidente, deme la palabra, y le da a Margarita, sí, yo quiero la modificación de la agenda. ¿Para qué? Para incorporar esta reforma al artículo 31 del Código Municipal, numeral 12. Le da modifican la agenda, aprueban la modificación e incorporan el punto en la plenaria. Posteriormente vienen y el presidente de la Asamblea Legislativa somete a votación. Esto es muy importante porque ni siquiera hubo discusión, ni siquiera hubo debate, ni siquiera hubo justificación el por qué la reforma, ni siquiera hubo elementos objetivos para decir necesito quitar la prohibición. Someten a votación la dispensa de trámite que conlleva esta reforma y votan todos. Votan todos sin ninguna intervención. Posteriormente, se le da la palabra a Margarita Escobar y Margarita Escobar hace una intervención de 4 minutos señalando un poco temas electorales, que yo no voy a entrar al tema.
Pero posteriormente... De esa manera están violando todo proceso de ley como todo lo establece proceso la Constitución. De ley. Yo te quiero robar de verdad, y esto es importante que lo conozcan los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque nosotros en la controversia en la Secretaría Jurídica pone todas las justificaciones de la jurisprudencia, pone todos los elementos de violación constitucional, pero los hechos determinan la violación. Y hay un tema aquí, y bueno, lástima que no podemos ver el video, pero bueno, esto aquí. Me quiero tomar el tiempo, de verdad, dame 2 minutos para que veamos este tema. Aquí Margarita, no sé si se logra ver. Si lo coloca sobre... Vale. Vamos a ver si producción me dice. Aquí Margarita. Adelante. Y lo otro, la segunda pieza es una iniciativa mediante la cual se adopta una disposición transitoria para permitir el normal desempeño de las municipalidades en el último semestre de administración de los consejos municipales electos para el periodo 2018. Vamos a mandarlo a producción para que se reproduzca de una manera adecuada, pero ya teníamos ahí un avance. Pero te quiero enseñar algo más. Y voy a quitar un video, pero mira lo que dice. Esta fue la discusión. Yo sé que eso es lo que los tiene desesperados. Oye esto. Pero usted siga trabajando, amigo, que va por buen camino. Esta fue la discusión Muchas gracias, del proyecto. señor presidente. Entonces viene e interviene el diputado Rodolfo Parker. Y de verdad te robo un minuto, y porque para mí es importante la definición de la constitucionalidad. Rodolfo Parker quiere la palabra. Oigan la intervención del diputado Rodolfo Parker. Doctor Rodolfo Parker tiene el uso de la palabra. Leonido. Gracias, presidente. Hay que ponerle atención a esto. Solo para mandarle un mensaje de esperanza a nuestros conciudadanos en la ciudad de San Salvador, en el municipio de San Salvador. Hay quien está alejado de cualquier polémica y pleito. Hay quien está con todo el deseo de servir a su gente en la gran ciudad. No es esto una irrupción o un adelanto a la campaña política, pero sí decirles que nos sentimos orgullosos de estar presentando como candidata a alcaldesa por San Salvador a Miriam Ándalo. Muchas gracias, señor presidente y colegas diputados. Esa fue la discusión. Perdón que te haya robado estos minutos. Adelante. Los magistrados tienen que ver esto. Esa fue la discusión de la urgencia de la reforma del artículo 31, numeral 12. Presentar en plena plenaria, presentar una candidata a alcalde que está orgullosa. Además, hay una violación al artículo 218. Los funcionarios públicos no pueden prevalerse de sus cargos para hacer propaganda partidista. En plena plenaria, en pleno seno de la representación del pueblo, se presenta una candidata, ojo, en la intervención de la discusión de la dispensa de trámites, de la urgencia del tema de el decreto que está vetando el presidente. Y un decreto que estaba poniendo en juego más de $200 millones. Además del costo. Entonces, lo que te quiero decir es que juzgue el pueblo salvadoreño si esto es constitucional o es inconstitucional, como lo ha propuesto el presidente. Entonces, esto se va a presentar a la Sala de lo Constitucional, más allá de todo la intervención, la parte argumentativa que se tiene que dar a nivel constitucional. Prácticamente los hechos demuestran no solo que no hubo discusión parlamentaria, no solo que se quebrantó el principio de publicidad parlamentaria, sino además también hubo un quebrantamiento al tema del 219 de la Constitución. El presidente de la República alegó que dicha normativa viola el artículo 135 de la Constitución, que establece que todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días en el órgano ejecutivo, y si este no tuviera objeción le dará sanción y lo hará publicar como ley. Esto es lo que hemos vivido prácticamente estas primeras semanas del mes de enero, Javier. Sí, ha habido una serie de controversias. Gracias a Dios, la Sala de lo Constitucional, las últimas, nos ha dado la razón. Y nos ha dado la razón
por temas como estos, nos ha dado la razón, porque en este caso, no sé si tú te recuerdas de cuando el presidente Mauricio Funes, en un madrugón, precisamente, reformó 19 decretos legislativos. En ese momento presentamos la demanda y se le planteó a la Sala de lo Constitucional. No hubo discusión, sino que es un tema de orden del presidente Funes en ese momento, hoy el presidente Profundo. Entonces sucedió lo mismo aquí. Margarita viene, presenta la modificación de agenda, después, posteriormente, solo se lee el proyecto y después en las intervenciones que duraron como 3 minutos el de ella y como 30 segundos el de él, no se habla de la urgencia, sino que solo se da elementos electorales, incluso de propaganda. Entonces, estas controversias, por eso es que no es un capricho, no es una decisión antojadiza del presidente de la República, sino que es una decisión donde la Constitución le obliga al presidente, en este caso a vetar, primero para salvaguardar el interés público en relación a la deuda que todos los ciudadanos en cada municipio tendrían que pagar sin ninguna justificación de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y aquí hay un elemento, se nos ha negado muchas veces a nosotros, nos ha costado obtener créditos que la Asamblea apruebe para el combate a la pandemia, y en este caso, no solo ni siquiera no se le negó, sino que ni siquiera se pasó a una comisión, sino que además no se justificó en una dispensa de trámite. Entonces, nosotros esperamos que la Sala de lo Constitucional nos vuelva a dar la razón, y sería otra controversia más que el Ejecutivo defiende al ciudadano y defiende la Constitución, y ojalá que los errores en la Asamblea Legislativa no se sigan cometiendo de esa manera. De acuerdo. Vamos con la periodista Isabel Ramos. Ella se encuentra en un punto de la capital donde trabajadores de Astram continúan por segundo día con una huelga de brazos caídos. Isabel, buenos días. Adelante con tu informe. Hola, muy buenos días, Marisol, amigos televidentes. Nos encontramos nuevamente en el Centro de Operaciones de Recolección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, donde por segundo día consecutivo los empleados realizan una huelga de brazos caídos. Ellos piden básicamente 3 cosas. El primero, el reinstalo de más de 500 trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada. Como segundo punto, ellos también piden la no privatización de esta unidad de recolección de desechos sólidos, y también piden el pago de las retenciones laborales que no habría hecho el alcalde capitalino Ernesto Mason. Ellos han dicho que permanecerán acá por tiempo indefinido hasta llegar a un acuerdo con el alcalde capitalino. Debemos mencionar que ahora se han sumado más sindicatos que están también en esta misma lucha, pero ellos se encuentran a las afueras de la alcaldía de San Salvador y básicamente piden lo mismo. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos acá, y ellos han dicho, repito, es paro indefinido, y eso podría empeorar también el tema del problema de la recolección de basuras para los capitalinos. Con esta información, yo retorno la señal contigo hasta el estudio principal. Buenos días. Isabel, buenos días. 6 de la mañana con 47 minutos, imagen en vivo. Esto está obstaculizando el tráfico, porque por lo que observamos, no, Isabel, pero quiero saber si esta protesta se ha extendido a otro punto donde podría estar obstaculizando el tráfico vehicular, para que lo tengan en cuenta nuestros televidentes. Exacto, en la Juan Pablo II ya tenemos información que ahí sí ya se está obstaculizando el tráfico, así que si usted, amigo televidente, va a circular por esa zona, debe tener mucha precaución. Acá donde nos encontramos, que es en la calle 5 de noviembre, todo se mantiene con total normalidad. La protesta es de forma pacífica, Marisol. Muchas gracias, Isabel. Con esta información en vivo a través de AM La Entrevista, vamos a una pausa. Ya regresamos. Hay personas que dan todo por su país, siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudar, sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada, que sirven incondicionalmente a nuestro país,
es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada, que a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad, va a los campos para cuidar nuestras cosechas y también ayuda a combatir los problemas en nuestro país. Se ha desplegado por todo el territorio junto a nuestros policías para mantener el Plan Control Territorial y la histórica reducción de homicidios y otros ilícitos. Durante la cuarentena, vigiló los puntos ciegos de las fronteras, acampando en lugares remotos. Ayudó a que la cuarentena domiciliar obligatoria se cumpliera. Contribuyó a entregar 3.4 millones de paquetes alimentarios a cientos de miles de familias. Y ahora inician una segunda entrega. Coordinó y entregó insumos médicos y donaciones a decenas de centros de salud y hasta colaboró en la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador. Durante las tormentas tropicales, ayudó en operaciones de rescate y dio seguridad a muchas familias en áreas afectadas y albergues. Más de 2.000 soldados ayudaron a controlar la plaga de langosta voladora en más de 70 puntos de búsqueda, mientras otros volaron en helicópteros que la Fuerza Aérea equipó para fumigar y responder antes de que fuera muy tarde. La Fuerza Naval patrulla nuestras aguas territoriales, evita incursiones marítimas irregulares, contrabando, tráfico de personas y hasta incauta droga. Nuestro ministro todavía tiene el récord por haber dirigido la operación de incautación individual más grande en la historia de nuestro país. Cada día, nuestro comandante general envía a nuestros soldados a misiones que cumplir. Por eso, debemos procurar su mejor desempeño y compromiso con nuestro país. Nuestro gobierno subió sus salarios por primera vez en 12 años y les dio mejor equipo para sus tareas diarias, para proteger sus vidas y las de los demás. Esta es la nueva Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a nuestra República. Fuerza Armada de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con AM. Como lo decía ya la periodista Isabel Ramos sobre esta huelga por parte de Astram, ya en la Asamblea, ya en la Alameda Juan Pablo II, a esta hora de la mañana, ya hay un cierre. Así lo anuncia Diario El Salvador. Vamos a revisar su red social, quien nos está mostrando esta fotografía. Y dice: sindicalistas cierran la Alameda Juan Pablo II frente a la alcaldía de San Salvador. Una protesta contra el alcalde Ernesto Mason. Continuamos conversando con nuestro invitado esta mañana, Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. En términos populares, estas alcaldías lo que pretendían era seguir adquiriendo deudas, un cheque en blanco para poder continuar con fondos. Bueno, en síntesis, digamos, estas alcaldías lo que pretendían era meter en problemas a sus ciudadanos de manera inconstitucional. Estas alcaldías lo que pretendían es utilizar posiblemente fondos de préstamos para campañas electorales. Y eso no es permitido por la Constitución.
¿Por qué entonces no se discutió los elementos necesarios para la dispensa de trámites? Es precisamente por eso. Y te quiero comentar algo. Precisamente lo dice Margarita, insisto, a quien aprecio, lo dice en términos de campaña electoral es necesario que se fortalezcan las alcaldías. Y menciona a un alcalde en específico. Menciona a un alcalde que según ella empieza a ser atacado. Entonces, el endeudamiento es notorio que no iba para obra pública de los municipios. Es notorio que estamos ante un vehículo electoral para llevar a sus alcaldes, lo digo de todos los partidos políticos, a sus consejos municipales a tener por lo menos una mínima aceptación. Entonces, más allá del tema constitucional, que sin duda alguna la sala va a verificar eso, es un tema que el presidente de la República ha salvaguardado el interés de todos los ciudadanos de cada municipio, porque al final ellos iban a terminar pagando toda esta deuda que iba a ser para partidos políticos, sin duda. Pero fondos que no encuentro, ¿para qué obras? Porque ya tienen más los 750 millones que el presidente de la República ha sido crítico al decir que no se le ha dado uso para medidas de bioseguridad, medidas sanitarias para sus municipalidades. Sabemos que es el Ministerio de Salud con fondos GOES que sigue haciendo todos los esfuerzos en tema COVID. Es que hay una justificación que dan o sea, que ni siquiera leyeron en la plenaria, ¿verdad? Que se hubiera dado por lo menos. Hay una justificación que se da en los considerandos del proyecto, que es que los alcaldes es los que han manejado la pandemia y por tanto ellos, como manejaron la pandemia, y así lo dice el considerando, es una cosa como medio cinismo jurídico. Y por tanto ellos entonces se quedaron sin desarrollar o ejecutar las obras. Cuando toda la población sabe que quien manejó la pandemia con dificultad, quien manejó la pandemia sin instrumentos legales, sin dinero aprobado, es el órgano ejecutivo. Entonces, esa justificación que sobra mencionarla, ni es necesario, incluso se lleva en el veto, pero ni siquiera tiene elementos de importancia el considerando porque es obvio, es un hecho notorio que quien manejó la pandemia no fueron las alcaldías y por tanto no es válido. Para eso se dice, es la única justificación en el considerando, que necesitan los préstamos en febrero, hasta el 1 de febrero, es casualmente antes de la elección. Pero son las mismas alcaldías que han estado haciendo actividades nocturnas, políticas, y que han estado uniendo y carnavales haciendo todo este tipo de aglomeraciones. Uno de los picos que se dio fue posteriormente a este carnaval en el Puerto de la Libertad, que fue de todos conocido. Sí, obviamente. Es un doble discurso. Las alcaldías, vamos a ver, todas las alcaldías hoy tienen un incremento o refuerzo de parte del Ejecutivo desde el aumento del FODES. Si tú te recuerdas, 2 meses antes que entrara el presidente de la República, la Asamblea Legislativa también, violando la Constitución, de hecho hay una demanda de inconstitucionalidad sobre eso, aumentó el 2% más del FODES, pasó del 8% de todo el presupuesto general ordinario al 10%. Y de ahí, en la pandemia, con el secretario privado en ese momento, fuimos a solicitar los préstamos para el combate a la pandemia, que hoy la historia le da la razón al presidente, se le dieron, de esos $2,000 millones, se le dieron el 30%. Esto quiere decir, se le dieron $700 millones. Y además de todos los aportes que han tenido. Entonces, bien difícil venir a decir ahorita, mire, necesito que le quiten la prohibición para endeudar a sus ciudadanos cuando ni siquiera hay elementos de justificación para verdaderas obras y casualmente antes del periodo electoral. Y no sé si iban a ser verdaderas obras o pequeñas obras, pero ¿será que eso querían hacer? ¿Seguir inaugurando obras cuando también está una clara veda electoral y se iba a seguir violando? Sin duda alguna, y de hecho la Asamblea Legislativa tiene que ser así, es sabia algunas veces, digamos. Desde el 2004, 2006, de las reformas que se han hecho, precisamente esa prohibición era para evitar lo que tú dices, para utilizar fondos
para contratar activistas, porque la prohibición es para contratar personal, las alcaldías no pueden contratar personal, no pueden aumentar salarios y no pueden hacer créditos. Entonces, hoy la misma Asamblea Legislativa está quitando esa prohibición para poder utilizarlo, sin duda alguna, en elementos que no son obra pública. Y por eso es que nosotros esperamos que la Sala de lo Constitucional resuelva a favor. ¿Qué es? Usted lo decía, que resuelva a favor. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, en primer lugar, la argumentación que ya le dio la Secretaría Jurídica en el veto, hoy se va a reforzar más todavía por el tema de que no pueden haber decretos legislativos que pasen por dispensa de trámite sin justificación, lo que hemos hablado, o la ruptura del principio de publicidad parlamentaria. Y nosotros sí creemos, lo hemos hablado dentro de Casa Presidencial, que este va a ser otra controversia que estamos sumamente seguros que a nivel constitucional la Sala le va a dar la razón no al Ejecutivo, sino a la población en general. Porque aquí se defiende a la población, no al Ejecutivo. Hay una resolución que ya le da, está a favor del Ejecutivo. Esto sí podría ser otro precedente. Sí, de hecho hay una resolución en el mismo sentido que le dio la razón al Ejecutivo por violación a publicidad parlamentaria. Y por eso decía que la Asamblea Legislativa sigue cometiendo estos errores. Entonces, se ha dado 48 horas para responder. Se tiene, entendería yo, hasta hoy, creo, se va a presentar hoy al final de la tarde. Y la Sala de lo Constitucional, aquí es importante, ha cortado plazos. Esperamos que sea por un tema de tecnificación procesal. Esto es que normalmente la Sala da 10 días para que se contesten estas controversias y hoy ha dado 48 horas. Y nosotros esperamos que la celeridad de esto sea en aras de resolver conforme a lo planteado y en función de salvaguardar el interés público de todos los ciudadanos en cada municipio que no se van a ver sometidos a una deuda no por obras, sino posiblemente por campañas electorales. Vamos a ir a una siguiente pausa. Continuamos con más de la entrevista AM. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar.
Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Continuamos con más de AM. Gracias por estar con nosotros. Si usted está desayunando, tenga muy buen provecho. Estamos conversando con Javier Argueta esta mañana. La comisión, vamos a cambiar de tema en este momento, vamos a hablar del tema apremio. Siempre tiene que ver la Asamblea Legislativa. Sí. La Comisión Especial de la Asamblea, que investiga las acciones del órgano ejecutivo en el manejo de la pandemia para el COVID-19, acordó que este 7 de enero convocar por apremio a la ministra de Turismo, Morena Valdés, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y también a la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco. El pasado jueves de la semana pasada estuvo 5 horas el ministro de Salud. Quisiera conocer al respecto su opinión. Bueno, esto es el resultado de una serie de conductas que la Asamblea ha tomado contra el Ejecutivo, sin duda alguna, y eso es notorio por obstaculizar la labor. Se han formado comisiones especiales de investigación, inconstitucionales también, hay demandas, entiendo, de ciudadanos también. Se han formado antejuicios, se han formado interpelaciones, ha habido una serie de interpelaciones que no habían habido en 20 años. Y todas les han resultado con un revés a la Asamblea Legislativa porque rompen hasta sus mismas reglas. Esto es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Hoy se agrega el tema de que, a pesar de que ya perdieron la batalla jurídica con el director de la Policía Nacional Civil, donde él renuncia y prefiere someterse a los tribunales y los tribunales le dicen, sí, director, usted tiene razón, no hay ningún ilícito, no hay ningún tipo penal, la Asamblea hizo todo ilegal, a pesar de eso, hoy insisten en aplicar la figura del apremio. Se hizo así, lo hicieron así el director de la PNC porque había más confianza en el sistema judicial. Había más confianza en este caso en el sistema judicial porque incluso se recusó al diputado Parque y se recusó a una diputada del FMLN porque habían adelantado criterios. ¿Qué significa eso? Que habían dicho que él había cometido delito y ellos son los que lo iban a juzgar para el antejuicio. De hecho, ella era la fiscal. Era la fiscal y renuncia el director de la policía en su calidad de viceministro, se somete a los tribunales y los tribunales, eso es importante, le dicen a la Asamblea Legislativa que esa era el apremio con el que habían mandado a solicitar al ministro de Hacienda y le había dado la orden al director, era ilegal. Y le establece una serie de consideraciones, una serie de elementos al director donde le dice, esa orden es ilegal. ¿Qué está pasando ahorita? Es lo mismo. No se están cumpliendo los requisitos mínimos para establecer el apremio. Por ejemplo, justificar el apremio, por ejemplo, mandar a decirle a las personas que si no llegan va a ser trasladada a través de la policía, y el apremio se da sobre todo cuando no hay voluntad de querer llegar a la institución. En este caso se han mandado cartas que justifican, pues los ministros andan 7/24 y literalmente. Y que coincide esa resolución con lo que decía el director de la PNC, que no podía llevarlo por apremio porque no era legal. No, y el director no podría, y no me refiero por voluntad de él, no podría obedecer una orden que ya le dijo el juez, estas órdenes son ilegales. Entonces, los ministros justifican, los ministros dicen, mire, andamos en la pandemia, combatiendo el tema de pandemia, dice la ministra de Turismo, mire, andamos desarrollando el tema de turismo, generando empleos, generando desarrollo a la micro. Hay programas que se están haciendo por parte de la canciller en otros países, desarrollando
para nuestros hermanos en el exterior, y aún así la Asamblea Legislativa le dice, quiero que venga a hablar cualquier tema, y si no viene, pues lo mando a traer por apremio. Yo entiendo, Marisol, y este es algún comentario que he escuchado por ahí, que la Asamblea Legislativa sí ya quiere cerrar esa comisión, porque además están entendiendo que la gente, lo digo de manera respetuosa, la gente los está, no sé cómo decírtelo, alejando, despreciando, anulándolos más como candidatos a diputados, la gente que está en la comisión. Entonces, claro, porque es obvio, es hecho notorio que los ministros andan trabajando y las comisiones no están llegando a nada. Son comisiones, lastimosamente, con periodos electorales, comisiones con posibles intenciones electorales que la gente está viendo que no tienen ningún sentido haberlas formado. Y de ahí viene la premio. Pero cuando vemos que están obviando el fuero prácticamente de todos estos funcionarios, el que no están obviando y el que no están ignorando es el de ellos como diputados. Claro, exactamente, que nos están obviando primero el periodo que les queda, que son de 3-4 meses, que en la mayoría de casos, no lo estoy diciendo yo, insisto, lo está diciendo las encuestas, en la mayoría de casos, la mayoría de personas que están en estas comisiones no van a quedar. ¿Por qué? Porque la exposición mediática que se están haciendo en estas comisiones los está dañando incluso electoralmente. Entonces, el mejor consejo que se les puede dar es cierren la comisión. Cierren la comisión porque la peor campaña electoral que están haciendo es una comisión, es a través de una comisión. Entonces, esa es la circunstancia en la que nos hemos visto como ejecutivo enfrentar comisiones especiales de investigación a nuestros ministros, enfrentar interpelaciones, enfrentar antejuicios que no se habían dado tanto. El ministro de Salud en su última visita a la Asamblea Legislativa dijo sentirse amenazado por parte del diputado Emilio Corea de una posible interpelación. Eso se mencionó. Sí, y bueno, en primer lugar, la cantidad de horas que estuvo el ministro de Salud en medio combate a la pandemia, y gracias a Dios se ha señalado el país como el primer país del mundo o de los primeros países que ha podido combatir la pandemia aún en rebrotes. Pero también solo en este país pasa que mandan a llamar al ministro de Salud que está haciendo bien las cosas y lo tienen por mucho tiempo ahí. La amenaza que señaló el ministro fue precisamente eso, que le enseñan el arma de la interpelación y, te insisto, la peor campaña electoral, lo digo así, que puede hacer un diputado es mantenerse en esa comisión. El diputado Julio Fabián, jefe de la fracción del partido Arena, asegura que en el caso de la canciller Gil Tinoco, esta es la tercera vez que va a ser convocada y que se espera que brinde un informe sobre el plan de repatriación de los salvadoreños que quedaron varados. A esta altura, todos han regresado al país y se continúa con esta temática cuando estamos en medio de una pandemia y a las puertas de un tema de vacunación que debería de tener la atención de todos los actores políticos. Y mira, la ministra, la canciller, no tiene problemas en ir a dar el informe. Porque y que ya se le entregó un informe a la Corte Suprema. De hecho, se les ha entregado varios a la Corte y se han mandado también, entiendo, a la Asamblea, pero no se tiene problema en ir a justificar cómo se manejó el tema de los brazos. ¿Te acuerdas que estábamos en medio de esa pandemia? Empezaron a traerse a los más vulnerables, se instruyó eso, y poco a poco se empezaron a traer ya a todos. La ministra Gil ha justificado cada vez que la Asamblea le ha mandado a decir, no es un simple capricho, no es una falta de voluntad, y entiendo yo que sí, se va a dar el informe, pero la Asamblea Legislativa insiste, creería yo, no tanto en el informe, sino en exhibir a los ministros como quiso exhibir al director de la Policía Nacional Civil. Y bueno, eso es un malestar para la población, es bien notorio, pero siguen rompiendo las reglas, lastimosamente. Usted se ha expresado muchas opiniones sobre este tema del director de la PNC y otros temas, pero ahora el que sin duda llama mucho la atención y es el tema de la pandemia.
Hoy por hoy, más de 300 casos se siguen registrando a diario de COVID. El COVID no se ha ido, continúa entre nosotros y obviamente el número de letalidades, desgraciadamente, pese a todos los esfuerzos, van a continuar. El Ministerio de Salud, prácticamente con el Código de Salud, está de manos atados. Sí, mira, gracias a Dios, el manejo que se ha tenido de la pandemia, que ha sido reconocido a nivel internacional, nos ha llevado a salvar muchos salvadoreños, nos ha llevado a proteger a nuestras familias, la autorregulación también que ha promovido el Ejecutivo, porque nos quedamos sin armas, nos declararon inconstitucional un decreto de suspensión de garantías constitucionales, nos declararon inconstitucional la ley de cuarentena, nos declararon inconstitucional sin declararle en sí todo el Código de Salud prácticamente. Nos votaron toda la legislación y con todo eso el país ha sobresalido a ser el mejor país que ha manejado la pandemia, con el mejor sistema de salud que lo platicábamos al inicio, Marisol, ya era urgente, la gente se lo merece, como dice el presidente de la República, a la gente hay que darle lo mejor, pero también no podemos bajar la guardia en el sentido de que no nos podemos confiar en ir a fiestas, no nos podemos confiar en ir a reuniones, no nos podemos confiar en arriesgar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque el nivel de letalidad, como muy bien lo mencionas, de esta pandemia a nivel mundial otra vez está dando su rostro. Los rebrotes en Europa, los rebrotes en Estados Unidos. Gracias a Dios, aquí estamos combatiendo, estamos controlando, pero también queda en los ciudadanos que le ayuden al órgano ejecutivo, y cuando digo le ayuden al órgano ejecutivo porque no tenemos una asamblea legislativa que nos acompañe, lo digo tristemente, y obviamente la Sala de lo Constitucional, por interpretación, creería yo, aislada a algunas jurisprudencias que había dado, nos declaró inconstitucional todo sin, y esto quiero aclararlo con respeto a los magistrados, sin obligar a la Asamblea Legislativa a emitir la normativa correspondiente, porque nos declara inconstitucional todo, pero un tribunal constitucional normal ordena y le da plazo a la Asamblea Legislativa para que emita la protección de la legislación a la salud de las personas. Pero no fue así. Entiendo yo que hay algunos amparos presentados por una figura que se llama el estado de cosas inconstitucionales, donde la sala debería de obligar al legislativo a emitir la normativa para que acompañe al ejecutivo en este combate. Es decir, que al hablar de plazos y desde la perspectiva jurídica, los salvadoreños seguiremos sin herramientas legales durante esta asamblea legislativa para el combate de la pandemia del COVID-19, porque no sabemos qué nos espera. El ministro de Salud no ha descartado que pueda existir una segunda ola. Por todo el reflejo de la obstaculización que ha tenido el órgano legislativo hacia el Ejecutivo, pareciese que así va a ser. Aunque el Ejecutivo presente, ya presentamos en su momento legislación, después de declarada inconstitucional, la sala dijo tiene que hacerse con 56 votos. La suspensión se presentó y aún así la Asamblea ni siquiera la ha sometido a una comisión para estudiar. Entonces, sí, posiblemente no va a acompañar la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo, tristemente, está solo en este combate, gracias a Dios, con un sistema de salud muy fuerte, como ordenan ciertas sentencias de la sala, pero por eso el ciudadano nos tiene que acompañar, nos tiene que acompañar con todas las medidas que el ministro de Salud señala. Evitémonos reuniones, mascarilla, no la bajemos, y así vamos a poder salir juntos. Mientras esté esta plenaria o configuración legislativa, posiblemente vamos a estar solos como Ejecutivo. Gracias, ha sido un gusto tenerlo. Un placer que haya estado con nosotros en la entrevista AM y lo esperamos próximamente. Buenos días y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Al regresar, el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chica. Siga con nosotros. Somos AM. Si
necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Aplicar a los programas de FIREMPRESA es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Así somos. Continuamos en AM. Esta mañana tengo el gusto de poder entrevistar al comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Es el director de la Policía Nacional Civil, a quien le doy una cordial bienvenida. Comisionado, un gusto poder recibirlo en el escenario de AM. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias al escenario de AM, Noticiero El Salvador, a la orden, y agradecer a la población salvadoreña que está pendiente de estos programas, de estas noticias. Y es un gusto, un honor, un placer poderles servir y poder comunicar a nuestra población salvadoreña. Gracias. Director, constantemente analizamos con diferentes funcionarios
los éxitos del Plan Control Territorial. Ayer lo hacíamos con el ministro de Justicia y Seguridad, pero quisiéramos conocerlo a través de su persona, usted, que es quien encabeza la Policía Nacional Civil y este plan que usted ha ejecutado desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele. Bueno, primeramente, hablar del Plan Control Territorial. Es bueno mencionar cuál es el propósito del plan. Primeramente definimos la misión constitucional, que es garantizar la seguridad interna, el mantenimiento de la paz, procurar y conservar esa tranquilidad de todos los salvadoreños, reprimir el crimen, porque hay que decirlo, hay que reprimirlo efectivamente y en base a las leyes que nos faculta para eso, como también respetar de una manera directa y con estricto apego el respeto de los derechos humanos. ¿Y por qué digo el respeto de los derechos humanos? Porque los derechos de uno llegan hasta cuando inician los derechos de otros. Ese es un tema bien amplio en la cual nuestra Constitución, nuestros estatutos y los tratados internacionales nos enmarca y nos dice que nuestro actuar policial debe ser eminentemente profesional y apegado a la dignidad de toda persona en el territorio salvadoreño. Director, hablar del tema de homicidios, que obviamente es el delito más sensible, perder una vida, perder a un familiar es lo más difícil que puede ocurrir. Y cuando hablamos del Plan Control Territorial es hablar de una baja en los homicidios. Si nos vamos al pasado, podemos hablar de, ayer lo decía el ministro de Seguridad, 30,000, 40,000 homicidios en periodos donde embargaron de muchísimo luto a nuestro país. Hoy hemos podido cerrar un año 2020 con 36 días sin homicidios y una baja increíble que quisiera que fuera usted quien nos hablara de esa baja en los homicidios. Bueno, primeramente hay que dar gracias a Dios. La verdad es que los resultados han sido eminentemente positivos para la población salvadoreña. Veníamos de tasas de 10 homicidios diarios, tasas de 50 por cada 100,000 habitantes. Luego en el 2019, con la llegada del señor presidente Nayib Bukele y el equipo de gobierno en materia de seguridad pública, se plantea la estrategia de lo que es el Plan Control Territorial. En este plan, liderado por nuestro presidente y a través de la cartera de Estado del Ministerio de Seguridad Pública. Son 36 en la gestión del presidente Nayib Bukele y 30 en el 2020, director. Sí, correcto. Entonces, viniendo de esa tasa, de ese 52 por cada 100,000 habitantes, quiere decir que por cada 100,000 personas morían 52 vidas que estaban ahí. Luego, en el 2019, ya con la estrategia del Plan Control Territorial, empezamos a trabajar en diferentes ejes. Y el primer eje es la prevención del delito. ¿Qué significa esto? Son los diferentes dispositivos. Al final del 2019, estamos hablando prácticamente en 6 meses, logramos salvar, y estos son estadísticas que están ahí y son datos irrefutables. Ya inclusive en el primer semestre del 2019, logramos salvar, Marisol, 948 vidas. 948 familias que ya en diciembre del 2019 se pudieron salvar y pudieron evitar ese dolor y ese luto que tanto ha quejado a la familia salvadoreña. Hablar de los resultados del año 2020 o el 2020, estamos hablando de 1,076 vidas que se salvaron de los salvadoreños. Entonces, yo puedo mencionar números o cantidades de cifras de homicidios en el 2018, de esas grandes cantidades de homicidios donde estamos acostumbrados a ver 15, 20, 25, 30 homicidios en esa fecha. Sin embargo, con la estrategia del primer eje del Plan Control Territorial, estas cifras o este luto, este dolor, esta inseguridad de la población salvadoreña empieza a mejorar. Así es que en el año 2020, le digo en nombre y representación de todos los elementos operativos y administrativos de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la interacción de otras instituciones de gobierno, le podemos decir a la población salvadoreña que los resultados son irrefutables. Una disminución que no solo se ha dado en los homicidios, sino que en el resto de delitos.
Correcto, hemos tenido reducciones en el feminicidio, en las extorsiones, en los hurtos, los robos, las lesiones, las violaciones e inclusive la accidentabilidad, que también ese es un rubro de los fallecidos por accidentes de tránsito que venía mostrando una alza imparable durante tantos años. En el año 2020 todos los delitos bajan, incluyendo lo que son los fallecidos por accidentes de tránsito. Además, dando duros golpes al narcotráfico, director. Es correcto. También son registros históricos. Estamos hablando de un aproximado de $48 millones de incautaciones. Se incautaron grandes cantidades de la droga, de la cocaína, como también barbitúricos, anfetaminas, la marihuana, que también es otra droga que ingresa al país y que es distribuida por grupos criminales. Es decir, los resultados han sido bastante positivos y consideramos que el año 2020 es un año histórico, un año que viene a cambiar las perspectivas en materia de seguridad pública en El Salvador. Y estamos hablando, nosotros hacemos recuento desde los acuerdos de paz, pero algunas cifras, algunos investigadores, algunos criminólogos forenses que se dedican a investigar la cantidad de homicidios, ellos en sus investigaciones han encontrado datos y registros bien interesantes en las cuales El Salvador ya se posiciona en un momentum, y cuando yo digo momentum, de percepción de seguridad diferente, incluyendo sacándolo de las ciudades más violentas del mundo. Es decir, hay buenas perspectivas y hay buenas proyecciones en materia de seguridad para la población salvadoreña. Durante este esfuerzo del Plan Control Territorial hemos visto la creación de STORM, hemos visto también los ascensos. ¿Esto ha venido a apoyar este trabajo de eficacia por parte de la policía para estos resultados contundentes, como usted lo señala, director? Sí, es correcto. Recordemos que la Policía Nacional Civil, en sus 28 años de existencia, somos una institución proveniente de los acuerdos de paz, que hay que mencionarlo. La verdad es que durante sus administraciones que había tenido anteriormente, había entrado en un estancamiento. Y ese estancamiento era directamente atentatorio contra lo que es la dignificación de la carrera policial. En el presente año que acaba de pasar, a través del señor presidente de la República, la Academia, el Ministerio de Justicia y en especial la Policía Nacional Civil, hemos ascendido a más de 4,000 miembros de la institución policial. Estamos hablando del nivel básico, el nivel ejecutivo y el nivel superior. Así como también hemos dignificado lo que es los incentivos. Sabemos que lo económico no es todo, pero es una parte que viene a ayudar. Es inconcebible cuando habían elementos policiales con un salario en los cuales ellos estaban completamente en riesgo desarrollando sus labores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no les alcanzaba ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, un policía estaba bien desmotivado, etc. Y la verdad que ahora con los incentivos, con la dignificación, con los bonos, con los ascensos y otra serie de actividades que estamos desarrollando, la Policía Nacional Civil y especialmente el talento humano policial, que es el elemento básico, y el administrativo técnico, el de abajo, como decimos, ha venido mejorando, ha visto las intenciones del gobierno del señor presidente Nayib Bukele y las autoridades en el área de seguridad, y ha visto esa mejoría. Entonces, nuestro personal ha estado motivado, está comprometido, tiene un propósito, y el propósito principal es acompañar a la población salvadoreña para que podamos vivir, procurar y mantener esa paz interna que todos anhelamos. El papel de la policía es fundamental en este resultado. Es claro, la Policía Nacional Civil es uno de los actores en nuestra sociedad, es una institución profesional, respetuosa de la Constitución, las leyes, los derechos humanos, como ya lo mencioné, y estamos al servicio de la población, al servicio franco, directo, abierto, transparente, en la cual nosotros estamos comprometidos de poderle servir en cualquier circunstancia. Veamos este año 2020 y lo voy a mencionar. Venimos de un año atípico, un año complicado, un año de tormentas, un año de pandemias, un año de altos índices de incidencia delincuencial.
Sin embargo, como salvadoreños y como institución policial, que somos una partecita de esta sociedad salvadoreña, hemos sabido sortear, hemos seguido avanzando y estamos acá pudiendo mencionar esos resultados positivos que el Plan Control Territorial nos ha mostrado. Y eso es el trabajo de todos. Esa es la población salvadoreña que ha dicho, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que colaborar, tenemos que ayudar, tenemos que confiar y podemos mencionar muchas cosas más, pero sí, la Policía Nacional Civil estamos muy satisfechos, muy agradecidos con Dios y con la población salvadoreña y especialmente con el señor presidente Nayib Bukele que nos ha tomado en cuenta y ha visto que nuestro talento humano policial necesita y nos ha estado acompañando. ¿Qué dice el policía de a pie? Aquel que nunca tuvo, como usted lo decía, ni siquiera lo básico, y eso esta servidora fue testigo por muchos años cuando observábamos el trabajo de la Policía Nacional Civil con muchas carencias. ¿Qué dice ahora de esta nueva visión por parte del presidente Nayib Bukele y cómo se va encaminando la institución a esta modernización? Bueno, la verdad es que cuando uno conversa con el talento humano policial o con mis compañeros, especialmente el nivel básico, que es el que estaba más olvidado, por decirlo así. Y digo olvidado en varios aspectos. Cuando ellos ya ven el cambio de uniforme, de algunas especialidades, cuando ellos ven esos bonos, bueno, recordemos el bono del año 2020. El señor presidente de la República nos dijo que nos iba a ayudar con $100 sin discriminar a nadie. Desde el talento humano policial que desarrolla la gran noble misión de poder limpiar, poder ayudar, de traer el café, traer el agua, como también el talento humano policial que tiene el mayor cargo dentro de la institución. Entonces, cuando el señor presidente da esa bonificación y se hacen todas las gestiones con la Asamblea Legislativa, el manejo de los presupuestos, los replanteamientos, en el año 2020 es cuando empieza a cambiar el rumbo de la percepción en materia de seguridad. ¿Y por qué? Por ese compromiso que el talento humano policial, especialmente el nivel básico, es el que retoma y empieza a ver esos cambios. También en el año 2020 podemos mencionar las mejoras de instalaciones policiales. Voy a mencionar algo que se lo dije a la población de Corinto y se lo dije también al ministro de Justicia y a otras autoridades que estaban ahí. Es impensable lo que ha pasado en el municipio de Corinto. Jamás nos imaginamos que el puesto de policía del municipio de Corinto, de esa población, que son poblaciones que están, no digo que están alejadas, están ubicadas en el departamento de Morazán y que son lugares en los cuales se creía impensable que podía llegar una mejora, una modernización de parte de la institución policial. Ahí están las imágenes, director. Y bueno, pueden ver las imágenes. La verdad es que es algo increíble, algo que nosotros como talentos humanos policiales estamos muy agradecidos con el señor presidente de la República, nuestro ministro de Justicia que ha estado de lleno. Y este plan de crear y de fortalecer lo que es la infraestructura policial, que viene a dignificar, que le viene a dar y a reconocer que el bienestar de un talento policial, que es el que garantiza la seguridad de la población salvadoreña, es clave para esto. Entonces aquí tenemos los resultados, Marisol. La verdad es que es parte de todo esto que podemos seguir hablando en las siguientes fases del Plan Control Territorial. Esas fases que deberían de continuar, que deben de continuar en beneficio de la población salvadoreña y que si bien no se ha contado con el presupuesto ni el apoyo por parte de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República ha dado la orden que se continúe. ¿Va a ser así, director? Está siendo así. En estos momentos, y digo en estos momentos, por órdenes del señor presidente de la República, ha ordenado que a través del Ministerio de Justicia, la Dirección de Centros Penales y la Policía Nacional Civil se intervenga inmediatamente en 127 sedes policiales. ¿Qué quiero decir con esto? Se está haciendo mejoras de infraestructura, se está verificando los baños, los dormitorios, se está equipando los puestos, estamos cerrando algunos agujeros en los techos. Es decir, estamos detrás y en búsqueda de lo que es el bienestar del talento humano policial, desde el último lugar que está un puesto policial hasta el lugar más céntrico de San Salvador. Así es que estamos iniciando con esa labor y la misión es esa, llevarle
todos estos servicios a los policías, a los compañeros, para que puedan salir y poder desempeñar un mejor servicio para nuestra población salvadoreña que tanto estuvo carente de ese tipo de servicios. Todo esto sin el financiamiento que debería de estar acompañando al Ejecutivo en este esfuerzo, y nos referimos al acompañamiento por parte de la Asamblea. Bueno, yo Cuando sí volvamos de la pausa, ¿le parece, director? Tengo que hacer una pausa. Sí. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista AM. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Si se prepara para el tráfico, hágalo con mucha responsabilidad. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Esta mañana en AM tengo el gusto de poder conversar con el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, es el director de la Policía Nacional Civil, quien ya nos hablaba antes sobre los resultados del Plan Control Territorial. Y dejábamos una pregunta, director. Un plan control territorial para un problema que afectó tanto a la población, como es los homicidios, un plan control territorial que debería de contar con el acompañamiento de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo, porque al final es el problema de los salvadoreños. Los homicidios eran el problema de los salvadoreños y era el principal problema. Hoy ya no lo es, pero lo era. Y un acompañamiento que no se observa. Bueno, sí, es bueno recordar, mencionar la Policía Nacional Civil a través de su representante, que en este caso tengo esa oportunidad de representar a la institución. Acompañamos al ministro en diferentes oportunidades a la Asamblea Legislativa. Especialmente cuando fuimos a explicar parte del Plan Control Territorial y especialmente la fase 2 y la fase 3. La fase 2 del Plan Control Territorial habla de las oportunidades de los jóvenes, de las oportunidades de la población salvadoreña, y estamos hablando de la construcción de los cubos. ¿Qué es un cubo? Es un centro urbano de oportunidades que ha sido diseñado para aquellas comunidades que durante años han estado en completo riesgo
social. Como el que inauguró el presidente de la República el pasado sábado en San Juan Opico. Exacto, el señor presidente asistió a Sitio El Niño en Opico. Él inauguró un cubo que le va a llevar tantas oportunidades a los jóvenes, a la población. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que yo he podido apreciar y conocer a través del señor director de Tejido Social y toda su visión de cómo tratar a estas comunidades y así poder evitar los estigmatismos que se han dado por años en esas comunidades y todas las oportunidades que como becas, como apoyo a los niños, a las niñas, a los adultos mayores y que esas comunidades se puedan revestir de un modelo de intervención en seguridad pública diferente, que no se vea a unos de una forma y a otros de otra forma. Es decir, es un eje de integración del tejido social diferente en la cual los programas de prevención son claves para poder coadyuvar y poder entender que no solamente con represión en el delito lo vamos a combatir y lo vamos a enfrentar. Eso es parte de la fase 2 que no ha sido acompañada con presupuesto. Y eso no fue acompañado por la Asamblea Legislativa. La verdad es que me recuerdo que en el año 2019 y a principios del año 2020 hubieron diferentes coyunturas, diferentes discusiones y al final no se pudo ejecutar. Sin embargo, aquí podemos observar lo que es la visión, lo que es el trabajo interinstitucional, lo que es el compromiso del señor presidente Nayib Bukele, en la cual definió y los cubos se están construyendo, se están haciendo, y esto pues viene a decirle a la población salvadoreña que es una muestra clara, decidida de parte de nuestro señor presidente, en la cual está coadyuvando para poderle llevar esos mejores niveles de intervención en materia de prevención del delito en esos territorios que han estado olvidados de por años. Una población que a gritos ha pedido oportunidades para sus niños y para sus jóvenes que han estado estigmatizados. ¿Cuál era la posición? ¿Cuál ha sido la posición de la Asamblea Legislativa para no apoyar proyectos como esto que se traducen en reducción de homicidios y delitos? Bueno, lo hemos podido presenciar, observar durante el año pasado, este año. Ha habido una negativa de querer colaborar, de querer estar allí de cerca con la población. Es un tema en el cual nosotros como Policía Nacional Civil sabemos que el eje de la prevención, ellos tienen la obligación como representantes del pueblo poder trabajar conjuntamente con el Ejecutivo y poder sacar adelante estos proyectos, que la única finalidad es venir a fortalecer esas comunidades y ayudar a la población salvadoreña. Carlos Marroquín, director de Tejido Social, estuvo con nosotros ayer en AM y decía que ya se pueden ver los cambios y las transformaciones en comunidades como Iberia. Exactamente, e inclusive es bueno mencionarlo, el modelo de intervención en seguridad pública en la comunidad Iberia y hoy en Sitio El Niño son modelos de intervención en los cuales se buscan perfiles de la policía que puedan entender el modelo de intervención de estos centros urbanos de oportunidades. Una policía más cercana a la gente. Es una policía más cercana, una policía que está al lado del pueblo, a la par de la población salvadoreña, y en las cuales anteriormente se trabajaban en algunas intervenciones del llamado Plan El Salvador Seguro, policía comunitaria, pero solo era algo que se llegaba, se iba y no había una interacción directa con esos líderes que viven en esas comunidades. La verdad es que para nosotros es bien importante que también el eje de la prevención en el Plan Control Territorial pueda ir avanzando y desarrollando. Sabemos que la Asamblea Legislativa no colaboró, no coadyuvó, pero sin embargo podemos ver ya el reflejo de lo que es el gobierno central, el Ejecutivo, a través de Tejido Social. Y sabemos que ya los cubos van en marcha y gracias a Dios pues se ven algunas informaciones en las cuales la Unión Europea a través de su embajador está colaborando y ojalá que los préstamos internacionales puedan llegar a El Salvador y que esto nos siga dando mejores resultados y poderle decir a la población salvadoreña que nos sentimos parte, nos sentimos orgullosos y que al final sean las jóvenes y los jóvenes con las oportunidades, que las oportunidades se tienen que dar aquí en El Salvador y eso nos va a evitar inclusive transmigraciones y otro tipo de
de migraciones, que el mismo fenómeno de la violencia es la que va ocasionando todos estos movimientos migratorios. La policía para este año 2021, además de los cubos en los que van a tener una intervención importante, continúa con más planes para reforzar las fases 2 y 3 del Plan Control Territorial. Bueno, la Policía Nacional Civil se está modernizando. Hay un tema que está ahorita ahí. El señor presidente de la República nos acaba de firmar un decreto ejecutivo en el cual reorganiza. Recordemos que por mandato constitucional le corresponde al presidente de la República dirigir, coordinar y organizar a la Policía Nacional Civil. Dentro de esa visión de organizar y coordinar y dirigir, la Policía Nacional Civil también ha creado la Subdirección Técnica Forense. ¿Qué estoy hablando? Recordemos que vamos a tener el mejor laboratorio de todo Centroamérica, y lo voy a decir así por la capacidad instalada que se está organizando de lo que es el laboratorio técnico científico, y ya con una subdirección técnica científica forense, con sus divisiones, su organización, creo yo que la Policía Nacional Civil va a dar un salto de calidad en materia de la investigación criminal, que ese es otro tema que podemos ampliar con mejor tiempo de lo que es la modernización de la institución policial, y que es parte la modernización del eje 3 del Plan Control Territorial. Lo vamos a invitar solo para hablar de ese tema. Director, vamos a ir a una pausa, regresamos con más de AM, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil, y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Estamos con más de la entrevista AM. Le pedí al señor juez que hiciera una valoración jurídica, objetiva y transparente. Eso fue lo que dijo usted, director de la Policía Nacional Civil. Esto lo traigo a referencia ante la resolución favorable en el antejuicio. Bueno, vamos a aprovechar. Mejor dicho, en el juicio. Vamos a aprovechar la oportunidad. Quizás el llamado es para algunos señores diputados que trabajan en la Asamblea Legislativa, que vean los conceptos, qué significan las atribuciones de los funcionarios que trabajamos en los diferentes órganos del Estado.
recordemos que dentro de las atribuciones que tenemos cada uno de nosotros, y especialmente los señores diputados, así como ellos tienen potestades, también tienen obligaciones que cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de las potestades que ellos tienen está poder citar a cualquier funcionario público o a cualquier persona, citarla a la asamblea para que colabore con algunos estudios, investigaciones internas o de temas de interés nacional. En el caso que nos ocupa, yo fui víctima de una conspiración, y lo voy a decir así, dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué le llamo conspiración? Porque ahí crearon una teoría fáctica de hechos. Y una teoría en la cual la mandan a la fiscalía sin fundamentos ni motivaciones legales, presenta requerimientos y me llevan a un juicio político. Un juicio en el cual me presenté voluntariamente, colaboré como director de la Policía Nacional Civil y en ese entonces como viceministro de Seguridad Pública de Honores, en la cual ellos pretendieron quitarme el fuero constitucional que por ese cargo ad honorem yo tenía. Cuando me presento, nunca me acreditaron ni me dijeron el delito, me llevaron y es más, me evitaron que yo pudiera defenderme, yo pudiera hacer uso de mi derecho a la primera, segunda o tercera palabra, en la cual en primera audiencia, en segunda audiencia y al final, en lo que es la figura del antejuicio, del desafuero, me someten a todo un procedimiento ilegal, un procedimiento violatorio a todo lo que es el debido proceso y respetando cualquier regla procesal de lo que en una audiencia y en la potestad de ejecutar y hacer, en la potestad de juzgar y hacer ejecutar, y me llevan a una audiencia pública en la cual ellos pretendían solo apretar un botón y desaforarme. En esas mismas resoluciones que dan, ellos me crean 3 delitos más, conjuntamente con los abogados de nosotros. Quizás cuando yo hablo de las potestades, recordemos, todo acto administrativo debe tener formalidades, debe de tener todos los elementos objetivos de legalidad. No podemos estarle inventando delitos a una persona, a un funcionario, solo porque alguien cree que tiene fuero constitucional, en este caso los diputados, y empezar a señalar. En la cual yo renuncié. ¿Por qué? Porque no confiaba en ellos. Vi tanto atropello, vi tantas cuestiones que no eran legales y que realmente ellos estaban abusando de esas potestades o atribuciones que el órgano legislativo tiene, especialmente los señores diputados. Por eso es que yo pedí un juicio justo, un juicio objetivo, un juez imparcial, un juez natural, que se respetara el debido proceso. Y eso es lo que yo le pedí. Y la resolución le fue favorable. Y eso es lo que yo le pedí a Dios. Renuncié y me sometí al órgano judicial. Ya en la audiencia inicial que presenta la misma fiscalía, no valorando, no fundamentando y haciendo valer esa teoría fáctica de los hechos creada en la Asamblea Legislativa, la presenta en el tribunal y es ahí donde el señor juez, con su sana crítica, usando la lógica, la psicología y la experiencia de lo que es el órgano judicial, de la potestad de juzgar y ejecutar, y con los límites de los órganos constitucionales. Es ahí donde el señor juez dice, no, esa orden que le dieron al director de la policía fue completamente ilegal de llevar por apremio al ministro de Hacienda. Ahora bien, también es bueno decir que hay formalidades legales en lo que son las citaciones, los apremios, etc. Tampoco quiero decir que la Policía Nacional Civil no está obligada a colaborar con las diferentes autoridades administrativas. Sí estamos obligados, pero hay que dejar bien claro, siempre y cuando esas potestades, esas atribuciones, que se respeten los principios de legalidad, los principios de tipicidad y que se respeten las formalidades procedimentales. ¿Qué quiere decir? Que no solo porque se me antoja, yo voy a mandar a capturar a una persona, traerlo a la fuerza y llevarlo ahí
para que me diga lo que yo quiero escuchar y después de ahí crear delitos, crear una serie de especulaciones y poderlos querer judicializar. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí aparecen los que conocemos de jurisprudencia, las partes jurídicas, sabemos la teoría del fruto prohibido. Nadie puede recuperar prueba ilegal que no le va a servir de nada. Le puede servir para una mediatez, para hacer un show político, pero no le puede servir para judicializarlo. Hay formas, hay reglas que cumplir. Entonces, este tema es bastante amplio. Sin embargo, como director general de la Policía Nacional Civil, yo de cara le digo a la población salvadoreña, siempre he sido profesional, he respetado la Constitución, las leyes secundarias y con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Mis actuaciones han sido para apoyar, para servir a la población y no para intereses personales. Y si he tenido que dar la cara en un juicio político en la cual he sido víctima, y lo quiero dejar bien claro, víctima, aunque a mí jamás me van a ver con un síndrome de ser negativo, sino que yo voy para adelante, sirviéndole a la población. Pero este tema de los apremios, quizás el llamado es que lo revisen, que lo verifiquen. Precisamente, director, quiero retomar las palabras cuando usted decía que el abogado, que el juez había dicho que era una orden ilegal la que se le había trasladado a usted. Pero hay nuevas solicitudes para poder llevar a funcionarios. Podría darse por apremio en los próximos días. Hablamos de la ministra de Turismo, hablamos de la directora del Seguro Social. ¿Esto podría ocurrir de nuevo? Es correcto. La figura del apercibimiento, está la Carta Magna, les da potestades a ellos de utilizar esta figura, pero tienen que cumplir con las formalidades legales, que es lo que yo estoy diciendo. Ellos no pueden saltarse las formalidades legales. Tienen que fundamentar y motivar bien un apercibimiento. No solo porque, mire, hoy venga este, venga el otro, no, que no vino, que hoy sí, que hoy no. O sea, tiene que dejarlo bien fundamentado. Si no lo hacen, aunque me digan de que yo soy un director reflexivo, un director que no puedo pensar, un director que no puedo opinar, yo les quiero decir bien claro, la ley disciplinaria de nosotros, ahí habla de lo que es una orden, el artículo 3 de la ley disciplinaria. Y dice, las órdenes son manifestaciones expresas, ya sea de forma verbal y escrita, y tienen que estar revestidas de los preceptos o formalidades legales. Si no tiene las formalidades legales, esas órdenes no se cumplen, porque trae consecuencias jurídicas a posterior. Por ejemplo, el caso de los apercibimientos, los apremios. Ningún funcionario, ninguna autoridad puede ir a detener a alguien y llevarlo porque el que lo haga de una forma ilegal, lean el artículo el 290 del Código Penal. Ahí hay responsabilidades directas para aquellas personas que hacen eso. Y las consecuencias de un apremio son consecuencias que se les puede revertir a aquel funcionario que da esos apercibimientos o esos apremios en un futuro. Cualquier persona que sea afectada lo puede impugnar en el órgano judicial o en la fiscalía en su caso para que promueva la acción penal. Los atropellos a cualquier derecho son ilegales y precisamente esa es la figura que usted debe de cuidar, director. Exactamente, un policía no puede prestarse a ese tipo de órdenes ilegales y hay forma. La misma legislación secundaria, el artículo 172 del Código Procesal, no sé si es el 272 o 172 del Código Procesal Penal. Ahí nos dice que un policía inclusive le puede sugerir a la autoridad. Mire, esto consideramos que no reviste las formalidades. Sin embargo, todo eso se justificó. Ellos dijeron que no les demostraba confianza, y empezaron a ocupar una mediatez y lo notificaron a Fiscalía. Fiscalía presenta el requerimiento y el juez, con la potestad de juzgar, pues les ha dicho que esa orden fue ilegal. Sin embargo, y yo quiero aprovechar esta oportunidad, la obligación de colaborar con todas las autoridades. Nosotros estamos obligados por ley orgánica a poder coadyuvar de una forma legal y no con teorías fácticas que el día de mañana podemos tener consecuencias. Finalmente parece más un escenario político, director. Y con esa es la última pregunta. Bueno, la verdad es que la Policía Nacional Civil es una institución garante
garante y de preservación de la paz interna. Nosotros entendemos las coyunturas políticas, estamos en un proceso preelectoral y bueno, estamos sirviendo, coadyuvando no solamente al Plan General de Seguridad Electoral, sino también a diferentes actores. Bueno, tenemos ahorita lo que son las candidaturas a diputados, alcaldes, etcétera. Y entendemos, pero también hay que entender, y esto es para la población, que los límites de atribuciones entre los órganos, los límites ahí están bien dados y hay sentencias de la Sala de lo Constitucional. Hay que respetarlas. Yo los invito a que vayan a leer y que el día de mañana nos evitemos problemas. Todos. Gracias, director. Ha sido un placer tenerlo en AM, la entrevista. Gracias por habernos venido a compartir el éxito del Plan Control Territorial, el esfuerzo que sigue haciendo la Policía Nacional Civil y vaya el reconocimiento de esta servidora para ese nivel básico que continúa haciendo un enorme esfuerzo en las calles para continuar con estas medidas de bioseguridad y para continuar salvaguardando la vida de los salvadoreños. Todo nuestro respeto y reconocimiento al hombre de uniforme, a los policías. Gracias, director. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias por esta oportunidad. Y gracias a la población salvadoreña por confiar y por ayudarnos y decirles que vamos a estar en primera línea en todo tipo de circunstancias y bien solidarios con la población salvadoreña. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en AM La Entrevista. Los espero en punto de las 6:30 de la mañana. Esté pendiente de nuestras redes sociales donde le estaremos contando quién será nuestro invitado del día de mañana. Que Dios le bendiga. AM con Marisol Dorado.